Desde hace más de 2000 años, un nombre resuena con una fuerza que atraviesa culturas, idiomas y generaciones. Jesucristo de Nazaret. Para unos es un maestro moral, para otros el Hijo de Dios. Pero para millones de personas alrededor del mundo, Jesús es mucho más. Es el Salvador que transformó vidas y cuya autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza, los espíritus y hasta la muerte misma fue evidente en cada milagro que realizó. Los evangelios nos narran más de 37 milagros específicos, aunque Juan nos recuerda que muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este documental busca sumergirnos en esos relatos, entender su contexto y descubrir su profundo significado espiritual. Los milagros de Jesús no fueron simples demostraciones de poder para impresionar multitudes. Cada señal tenía un propósito profundo: confirmar su identidad como el Mesías prometido, cumplir las profecías y revelar el carácter del reino de Dios. En Mateo 11 del 4 al 5, cuando Juan el Bautista desde la cárcel envió a preguntar si Jesús era el esperado, él respondió: «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio». Los actos sobrenaturales eran una proclamación, silenciosa pero poderosa, de que el tiempo del reino había llegado. En el siglo I, el pueblo de Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano. Las enfermedades eran frecuentes y muchas incurables. La medicina era limitada, y los leprosos, por ejemplo, eran excluidos de la sociedad. En ese ambiente de desesperanza, la llegada de Jesús trajo una esperanza tangible. Los milagros no solo respondían a necesidades físicas, sino que rompían barreras sociales y religiosas. Sanar a un leproso, Marcos 1, 40-45, no solo era devolverle la salud, sino restaurar su dignidad e integrarlo a la comunidad. En casi todos los milagros registrados, la fe juega un papel determinante. Jesús mismo declaró en Mateo 9:29, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». La fe no era un requisito mágico, sino la apertura del corazón para recibir lo que solo Dios podía hacer. Historias como la de la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, Marcos 5, 25 al 34, nos muestran que un simple toque con fe podía desatar el poder sanador de Jesús. Para comprender mejor la magnitud del ministerio de Jesús, podemos clasificar sus milagros en 4 grandes categorías: sanidades físicas, restaurando cuerpos y mentes; dominio sobre la naturaleza, mostrando autoridad sobre el mundo físico; liberación espiritual, expulsando demonios y rompiendo cadenas; resurrección y provisión sobrenatural, devolviendo la vida y multiplicando recursos. En las siguientes páginas exploraremos cada una de estas áreas, comenzando por los milagros de sanidad, donde Jesús no solo curó enfermedades, sino que cambió destinos eternos. En un tiempo en que los leprosos eran condenados a vivir fuera de las ciudades, gritando «¡Inmundo!» para que nadie se acercara, un hombre decidió romper las reglas sociales y religiosas. Marcos 1, 40 al 42 nos relata que un leproso vino a Jesús, se arrodilló y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, movido a compasión, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció. Este acto fue más que una curación física, fue un desafío a los prejuicios de la época y una proclamación de que en el reino de Dios no hay intocables. En Capernaum, una multitud abarrotaba la casa donde Jesús enseñaba. 4 amigos, decididos a ver a su amigo paralítico sanado, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron con cuerdas. Marcos 2,
1 al 12, describe la escena. Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los líderes religiosos se escandalizaron, pues solo Dios podía perdonar pecados. Para demostrar su autoridad, Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». El hombre se levantó de inmediato y todos quedaron asombrados, glorificando a Dios. Aquí, el milagro no solo sanó un cuerpo, sino que reveló que Jesús tenía poder para perdonar y restaurar completamente. Durante 12 largos años, esta mujer había sufrido una enfermedad que la hacía impura según la ley, aislándola socialmente. Marcos 5, 25 al 34, nos narra que al escuchar de Jesús, se mezcló entre la multitud y pensó: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Cuando lo hizo, sintió en su cuerpo que había sido sanada. Jesús, consciente de que de él había salido poder, se volvió y preguntó quién lo había tocado. La mujer confesó con temor y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz». Este milagro mostró que Jesús no solo sanaba cuerpos, sino que restauraba la identidad y la dignidad de las personas. En el camino de Jericó, un mendigo ciego llamado Bartimeo clamaba: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10, 46 al 52. Muchos intentaban callarlo, pero él gritaba aún más fuerte. Jesús se detuvo, lo mandó llamar y le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Bartimeo respondió: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y lo siguió por el camino. Este milagro resalta que la perseverancia en la fe abre la puerta a lo imposible. Los evangelios nos muestran que Jesús realizó incontables sanidades en un solo día. Mateo 4, 23 al 24 resume su ministerio. «Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». La fama de Jesús creció rápidamente y multitudes de diferentes regiones venían a él. Su poder no se limitaba a casos aislados, sino que transformaba aldeas enteras. Cada milagro era una señal viva de que el reino de Dios había irrumpido en la tierra. Una noche, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando una gran tormenta se desató. Las olas golpeaban la barca y el viento rugía como si quisiera tragarlos. Mateo 8, 23-27 relata que Jesús dormía tranquilamente en la popa. Los discípulos, aterrados, lo despertaron. «Señor, sálvanos, que perecemos». Él se levantó, reprendió al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Entonces preguntó: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Los discípulos se maravillaron diciendo: «¿Quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen?». Este milagro mostró que Jesús no solo dominaba la enfermedad y la muerte, sino también las fuerzas de la naturaleza. En Lucas 5, 1 al 11, encontramos a Pedro y sus compañeros frustrados después de una noche sin pescar nada. Jesús les dijo que remaran mar adentro y echaran las redes. Aunque Pedro dudaba, obedeció. Al hacerlo, las redes se llenaron tanto que comenzaron a romperse, y necesitaron otra barca para ayudarles. Este milagro no fue solo una provisión sobrenatural, sino un llamado a un propósito mayor. Jesús le dijo a Pedro: «Desde ahora serás pescador de hombres». Era una señal de que, al seguirle, verían resultados mucho mayores que los que podían lograr por sí mismos. En Mateo 14, 22 al 33, tras alimentar a una multitud, Jesús envió a sus discípulos en una barca mientras él oraba. En la madrugada, una tormenta los azotaba. Entonces lo vieron caminando sobre el agua hacia ellos. Llenos de temor, pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo,
no temáis. Pedro pidió caminar hacia él, y lo hizo, hasta que dudó, y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Este milagro enseñó que, mientras mantengamos la mirada en Cristo, podemos caminar sobre cualquier tempestad. En Mateo 17, 24 al 27, al llegar a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo preguntaron si Jesús lo pagaría. Él ordenó a Pedro ir al mar, echar un anzuelo, y abrir la boca del primer pez que pescara. Ahí encontraría una moneda para pagar por ambos. Este pequeño pero significativo milagro demostró que Jesús provee de maneras inesperadas, y que incluso la naturaleza está sujeta a su voluntad. También reveló su humildad al cumplir una norma, aunque él estaba por encima de ella. En las bodas de Caná, narradas en Juan 2, 1 al 11, se terminó el vino, lo que era una gran vergüenza en la cultura de la época. María, la madre de Jesús, le dijo, «No tienen vino». Jesús pidió llenar de agua 6 tinajas de piedra. Al probarla, el maestresala descubrió que era un vino de calidad superior. El primer milagro registrado de Jesús, no fue una curación ni un prodigio sobre la naturaleza en peligro, sino un acto de celebración y provisión, mostrando que Dios se interesa también en nuestras alegrías y en honrar las ocasiones especiales. En Marcos 5, 1 a 20, Jesús llega a la región de Gádara y es recibido por un hombre poseído por una legión de demonios. Vivía entre sepulcros. Era encadenado, pero siempre rompía las cadenas y nadie podía dominarlo. Al ver a Jesús, el hombre corrió y se postró, mientras los demonios gritaban, «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?» Jesús ordenó que salieran, y los espíritus pidieron entrar en una piara de cerdos, que luego se precipitó al mar y murió. La gente del pueblo, atemorizada, pidió a Jesús que se fuera. El hombre liberado quiso seguirlo, pero Jesús lo envió a contar lo que Dios había hecho por él. Este milagro mostró la autoridad de Cristo sobre el reino de las tinieblas. En Lucas 13, 10 al 17, mientras Jesús enseñaba en una sinagoga, vio a una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. Con compasión la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Al poner sus manos sobre ella, inmediatamente se enderezó y glorificó a Dios. Los líderes religiosos se indignaron porque lo hizo en sábado, pero Jesús respondió, ¿no se debe desatar a esta hija de Abraham de esta ligadura en el día de reposo? Así, enseñó que la misericordia está por encima de las reglas humanas. En Marcos 9, 14-29, un padre desesperado llevó a su hijo a los discípulos para que lo liberaran de un espíritu mudo y sordo que lo atormentaba, arrojándolo al fuego o al agua. Los discípulos no pudieron expulsarlo, y Jesús les reprendió por su falta de fe. Cuando trajeron al muchacho, el espíritu lo sacudió con violencia. Jesús preguntó al padre, ¿crees? Y él respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús reprendió al espíritu, y el joven quedó libre. Luego enseñó a sus discípulos que este tipo de demonios solo salen con oración y ayuno. En Marcos 1, 21 al 28, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum, un hombre poseído comenzó a gritar, «Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió, «Cállate, y sal de él». Y el espíritu salió con un gran grito. Todos quedaron asombrados, diciendo, «¿Qué es esto? Nueva doctrina con autoridad. Manda a los espíritus inmundos, y le obedecen». Este milagro dejó claro que su enseñanza y su poder iban juntos. La autoridad de sus palabras era respaldada por obras poderosas. En Mateo 12, 22 al 28,
Le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo, poseído por un demonio. Jesús lo sanó, y el hombre pudo ver y hablar. La multitud se asombró y se preguntó si él sería el hijo de David, el Mesías esperado. Los fariseos, celosos, dijeron que lo hacía por el poder de Satanás. Pero Jesús les respondió que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, y que si expulsaba demonios por el Espíritu de Dios, era señal de que el reino había llegado. En Mateo 14, 13 al 21, tras la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retiró a un lugar apartado, pero las multitudes lo siguieron. Viéndolos, sintió compasión y sanó a sus enfermos. Al atardecer, los discípulos le sugirieron despedir a la gente para que compraran comida. Pero Jesús dijo: «Dadles vosotros de comer». Solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús los tomó, miró al cielo, los bendijo y los dio a los discípulos para repartir. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas. El milagro mostró que en las manos de Jesús lo poco se multiplica para abundancia. En Marcos 8, del 1 al 9, otra multitud seguía a Jesús, y él dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer». Los discípulos se preguntaban cómo alimentar a tantos en un lugar desierto. Jesús tomó 7 panes y algunos peces pequeños, dio gracias y los repartió. Comieron unos 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron 7 canastas llenas. Este milagro, aunque similar al anterior, demostró que su provisión no tenía límites y que su compasión no se agotaba. En Mateo 17, 24 al 27, al llegar a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo le preguntaron a Pedro si Jesús lo pagaba. Jesús explicó que los hijos del rey están exentos, pero para no escandalizar, envió a Pedro al mar. «Tira el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda». Pedro lo hizo. Encontró la moneda y pagó por ambos. Este milagro, tan único, mostró la soberanía de Cristo sobre toda la creación, incluso sobre las profundidades del mar. En Lucas 5, del 1 al 11, Jesús enseñaba junto al lago de Genesaret. Le pidió a Simón Pedro que llevara la barca mar adentro para pescar. Pedro, cansado por no haber pescado nada en toda la noche, obedeció por la palabra de Jesús. De pronto, las redes se llenaron tanto que comenzaron a romperse y tuvieron que pedir ayuda a otra barca. Ambas quedaron llenas a punto de hundirse. Pedro, asombrado, cayó de rodillas diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús le respondió: «Desde ahora serás pescador de hombres». En Juan 21 del 1 al 14, después de la resurrección, algunos discípulos pescaban en el mar de Tiberíades sin éxito. Al amanecer, un hombre en la orilla les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca». Así lo hicieron y atraparon 153 peces grandes. Al llegar a tierra, vieron que el hombre era Jesús, quien ya tenía pan y pescado sobre brasas. Les invitó a desayunar. Este milagro fue más que provisión. Fue una confirmación de su presencia viva y una invitación a seguirle incluso después de su victoria sobre la muerte. En Marcos 5, 25 al 34, se narra la historia de una mujer que sufría de un flujo de sangre durante 12 años, padeciendo mucho y habiendo gastado todo en médicos sin mejora. Al escuchar de Jesús, se acercó entre la multitud con fe, creyendo que solo tocando su manto sería sanada. Al instante, sintió que su dolencia desaparecía. Jesús percibió que poder había salido de él y preguntó: «¿Quién me ha tocado?». La mujer, temerosa pero decidida, se presentó y explicó su situación. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Este milagro mostró cómo la fe activa puede conectar con el poder divino para transformar vidas. En Marcos 5, 21 al 24 y 35 al 43, Jesús es abordado por Jairo,
un líder de la sinagoga, cuya hija está gravemente enferma. En el camino, llegan noticias de que la niña ha muerto, pero Jesús le dice a Jairo, «No temas, cree solamente». Al entrar a la casa, Jesús toma la mano de la niña y dice, «Talita cumi», que significa, «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente la niña se levantó y comenzó a caminar. Esta obra de Jesús revela su autoridad sobre la muerte y su poder para devolver la vida, un símbolo poderoso de esperanza para todos. En Juan 9, Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntan si la ceguera fue causada por pecado, pero Jesús responde que es para que las obras de Dios se manifiesten. Jesús escupe en el suelo, hace lodo con la saliva y lo unta en los ojos del hombre, diciéndole que se lave en el estanque de Siloé. El hombre obedece y recupera la vista. Este milagro no solo es sanidad física, sino un acto que confronta las ideas religiosas sobre el sufrimiento y revela la luz de Cristo en medio de la oscuridad. En Marcos 2, del 1 al 12, un paralítico es llevado a Jesús, pero la multitud impide la entrada. Sus amigos, con gran fe, suben al techo, hacen un agujero y bajan la camilla donde está el enfermo. Jesús, viendo su fe, le dice, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos religiosos se escandalizan, pues solo Dios puede perdonar pecados. Jesús les muestra su autoridad diciendo, «Levántate, toma tu camilla y anda». El hombre se levantó y caminó, asombrando a todos. Este milagro muestra la unión del perdón espiritual con la sanidad física. En Marcos 3, del 1 al 6, Jesús entra en una sinagoga en sábado y encuentra a un hombre con la mano seca. Los fariseos lo observan, esperando acusarlo si sana en sábado. Jesús pregunta si es lícito hacer el bien o el mal en sábado, y con autoridad le ordena al hombre que extienda la mano. Al hacerlo, la mano se restaura. Esto provoca indignación en los fariseos, pero Jesús muestra que el amor y la misericordia están por encima de la ley ritual. En Marcos 7, 31 al 37, Jesús fue llevado a un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Con compasión, Jesús se apartó de la multitud y realizó un gesto simbólico. Puso sus dedos en los oídos del hombre, tocó su lengua y miró al cielo suspirando. Luego le dijo, «Efatá», que significa, «ábrete». De inmediato, los oídos del hombre se abrieron, su lengua se liberó y comenzó a hablar claramente. Este milagro muestra la sensibilidad y el poder de Jesús para restaurar la comunicación y la conexión humana, aspectos esenciales para la vida y la adoración. En Lucas 14 del 1 al 6, en un día de reposo, Jesús entró en casa de un líder fariseo y vio a un hombre con hidropesía, una acumulación de líquidos que hincha el cuerpo. Jesús preguntó a los presentes si era lícito sanar en sábado. Luego ordenó al hombre que se levantara y se marchara. Al instante, el hombre fue sanado y pudo caminar. Este milagro no solo restauró la salud, sino que enseñó que el bien y la compasión no conocen día ni regla, mostrando la prioridad del amor sobre la ley. En Marcos 10, 46 al 52, Jesús se encontró con Bartimeo, un mendigo ciego sentado junto al camino en Jericó. Bartimeo clamaba con fuerza pidiendo misericordia. La multitud trató de callarlo, pero él gritaba aún más fuerte. Jesús se detuvo y le preguntó qué quería. Bartimeo respondió que deseaba ver. Jesús le dijo, «Ve, tu fe te ha sanado». Al instante recuperó la vista y siguió a Jesús por el camino. Este milagro destaca la fe persistente y el poder transformador de Cristo para devolver la luz física y espiritual. En Mateo 8 del 5 al 13, un centurión romano se acercó a Jesús en busca de ayuda para su siervo enfermo. Mostró una fe impresionante al decir que solo bastaba con que Jesús dijera una palabra para que su siervo fuera sanado. Jesús elogió a la fe del centurión, diciendo que no había encontrado tal fe en Israel. Al regresar a casa, el siervo fue sanado al instante. Este milagro revela la fe genuina, trasciende fronteras culturales y religiosas, y que Jesús responde al corazón confiado.
En Mateo 8, del 1 al 4, un hombre con lepra se acercó a Jesús, mostrando humildad y fe. Le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, tocó al hombre y dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció y Jesús luego le pidió que se presentara al sacerdote para confirmar su sanidad según la ley de Moisés. Este milagro mostró la autoridad de Jesús para purificar y restaurar, no solo físicamente, sino socialmente, pues la lepra aislaba a las personas. En Mateo 14, 13 a 21, Jesús se retiró a un lugar solitario, pero una multitud le siguió. Al caer la tarde, sus discípulos le sugirieron despedir a la gente para que compraran comida, pero Jesús dijo: «Dadles vosotros de comer». Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús dio gracias, los partió y los entregó a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y sobraron 12 cestas llenas. Este milagro no solo demostró el poder divino para proveer en abundancia, sino también la enseñanza de la provisión de Dios para las necesidades humanas, invitándonos a confiar en Él plenamente. En Marcos 4, 35 al 41, después de un día agotador enseñando, Jesús y sus discípulos subieron a una barca para cruzar el lago. De repente, una tormenta feroz se desató, amenazando con hundir la embarcación. Mientras los discípulos luchaban con el miedo, Jesús dormía plácidamente. Alarmados, lo despertaron y él ordenó al viento y a las olas: «Calla, enmudece». Al instante la tormenta cesó y hubo gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaron: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Este milagro revela la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y su poder para traer paz en medio de la adversidad. En Juan 11, Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo. A pesar de la urgencia, Jesús espera 2 días antes de ir a Betania. Al llegar, Lázaro ya había muerto y estaba en la tumba. Jesús, profundamente conmovido, se acercó al sepulcro y ordenó que retiraran la piedra. Con voz poderosa dijo: «Lázaro, sal fuera». Para asombro de todos, Lázaro salió vivo, aún con las vendas funerarias. Este milagro mostró el poder de Jesús sobre la muerte misma, anticipando su propia resurrección y ofreciendo esperanza de vida eterna. En Marcos 8, 22 al 26, Jesús llegó a Betsaida y llevaron a un ciego para que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Primero el hombre vio a las personas como árboles caminando, luego Jesús tocó sus ojos nuevamente y quedó con vista clara. Esta sanidad en 2 etapas es única y muestra la paciencia de Jesús para guiar a las personas hacia la plena luz, un símbolo de la gradual iluminación espiritual. En Mateo 15, 32 al 39, Jesús convocó a una multitud hambrienta que había estado con él durante 3 días, con solo 7 panes y unos pocos peces. Bendijo y partió la comida. Todos comieron hasta saciarse y recogieron 7 canastas llenas de sobras. Este milagro reafirma la capacidad divina de Jesús para proveer abundantemente y el cuidado constante por las necesidades físicas y espirituales de la gente. En Lucas 13, del 10 al 17, mientras Jesús enseñaba en una sinagoga, vio a una mujer que había estado encorvada por 18 años, incapaz de enderezarse. Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Inmediatamente ella se enderezó y glorificó a Dios. Este milagro no solo liberó a la mujer de una dolencia física, sino que también desafió las normas religiosas que limitaban la compasión en día de reposo, mostrando el amor de Jesús por los marginados. En Mateo 15, del 32 al 39, Jesús alimentó a 4,000 personas con 7 panes y unos pocos peces. Después de bendecir la comida y repartirla, todos comieron hasta saciarse, y sobraron 7 canastas llenas. Este milagro demuestra nuevamente la provisión abundante de Dios, reafirmando que en Jesús encontramos alimento para el cuerpo y el alma. En Lucas 7, del 11 al 17, Jesús encontró un funeral en la ciudad de Naín, donde llevaban al hijo único de una viuda. Conmovido, Jesús tocó el féretro y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate».
El joven volvió a la vida y fue entregado a su madre. Este milagro reveló la compasión de Jesús por los que sufren y su poder para restaurar la vida en medio del dolor. En Lucas 8, del 22 al 25, Jesús y sus discípulos enfrentaron una tormenta en el mar. Él reprendió al viento y al agua, y todo quedó en calma. Los discípulos se maravillaron y preguntaron quién era Jesús, mostrando que su poder va más allá de lo natural. En Marcos 7, del 31 al 37, Jesús sanó a un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Jesús puso sus dedos en los oídos del hombre, tocó su lengua y dijo, «Éfata, ábrete». El hombre recobró la audición y el habla, y todos quedaron asombrados glorificando a Dios. Este milagro muestra que Jesús tiene poder sobre las discapacidades físicas, trayendo restauración completa. En Mateo 8, 1 al 4, Jesús encontró a un hombre cubierto de lepra, una enfermedad temida y aislante. El leproso se acercó con fe, y Jesús extendió la mano, tocándolo, y dijo, «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció. Este milagro no solo sanó su cuerpo, sino que restauró su dignidad y lugar en la sociedad, mostrando que el poder de Cristo trasciende el rechazo y la marginación. En Mateo 8, 5 al 13, un centurión romano pidió a Jesús que sanara a su siervo gravemente enfermo. Reconociendo la autoridad de Jesús, dijo, «Solo di la palabra y mi siervo será sanado». Jesús alabó su fe y sanó al siervo a distancia. Este milagro destaca la importancia de la fe y la autoridad de Jesús, que no necesita presencia física para obrar. En Marcos 5, 1 al 20, Jesús encontró a un hombre poseído por una legión de demonios que vivía entre tumbas, aislado y atormentado. Con solo una orden, los demonios salieron y entraron en una piara de cerdos, que se precipitó al lago y se ahogó. El hombre fue restaurado a su juicio y paz, mostrando el poder de Jesús para liberar y restaurar la vida de quienes están esclavizados por fuerzas oscuras. En Marcos 10, 46 al 52, Bartimeo, un mendigo ciego, clamaba por la misericordia de Jesús mientras él pasaba. Jesús le preguntó qué quería, y Bartimeo pidió ver. Jesús le dijo, «Ve, tu fe te ha sanado». Bartimeo recuperó la vista y siguió a Jesús, demostrando que la fe activa en Cristo transforma vidas. Finalmente, el milagro más grande y central, la resurrección de Jesús al tercer día después de su crucifixión. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Las mujeres encontraron la tumba vacía, y Jesús se apareció a sus discípulos vivo, venciendo la muerte y abriendo la esperanza eterna para toda la humanidad. Este milagro confirma que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna es posible para quienes creen en Él. Gracias por acompañarnos en este increíble recorrido por los milagros de Jesús. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tu comentario abajo. También te invito a que te suscribas a nuestro canal, Historias Bíblicas, y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Nos vemos en la próxima historia.